Nosotros vinimos de 5 países diferentes, vamos a hablar solo 2 idiomas, así que vamos a escuchar a 3 de nosotros hablando en español, 2 en inglés, así que prepárense para la traducción, por favor. Mi nombre es Jürgen Griesbeck, yo soy el fundador de Street Football World. Somos una red global de unos 120 organizaciones que usan el fútbol para el desarrollo social, para atacar realmente problemas sociales en sus comunidades. Pero no es sobre Street Football World ni sobre UNICEF, sino es sobre la inclusión social y el papel del fútbol que puede jugar. Hoy hemos escuchado muchas cosas ya, hemos hablado del investment in teams, hemos hablado de TV rights, hemos hablado de third party investment, hemos hablado un poco de la ética en el deporte. Hablamos en general mucho de cómo monetizar, hablamos de cómo distribuir la riqueza, hablamos de cómo mantener la integridad del deporte y de la industria. En resumidas cuentas, hablamos mucho de cómo maximizar la rentabilidad del espectáculo, con el aficionado en un papel de consumidor. Poco nos detenemos a pensar en la otra dimensión del juego, no quiero decir en la otra cara de la moneda todavía. Que el espectáculo existe por el amor de la afición, no sé si todos lo reconocemos. Que el fútbol está salvando vidas a diario, no sé si estamos conscientes de eso. El fútbol previene el HIV-Sida, el fútbol crea conciencia acerca de minas antipersonales, el fútbol ayuda a personas a asistir al sistema de educación formal, el fútbol ayuda a crear empleo. Todo esto lo vamos a tematizar ahora. Con este panel nos proponemos hoy 2 cosas. Uno, dar a conocer iniciativas de carácter diferente entre sí, pero todos con el foco en la inclusión social y el papel del fútbol, único por cierto. Y segundo, indagar en los obstáculos y las oportunidades para maximizar no la rentabilidad, aunque también puede ser una parte del propósito, sino el impacto positivo a través del fútbol en nuestras sociedades. Estoy acompañado por 4 expertos en el tema que asumen su papel en este espacio de diferentes ángulos. Voy a empezar con la persona que está al lado izquierdo mío, Matt Stevenson Dodd. He is the CEO of Street League, que es una ONG, yo diría una empresa social en Inglaterra, que trabaja con jóvenes al margen de la sociedad y les ayuda a través del fútbol a encontrar su camino en la empleabilidad. En Inglaterra, pero también en general en el deporte y en el fútbol en especial y la inclusión, es una de las organizaciones más experimentadas. Tiene ya 15 años de experiencia más o menos y tiene un propósito muy claramente definido y sabe cómo medir su impacto. Así que quisiera pasar la primera pregunta o iniciar la conversación de esta tarde con Matt preguntándole de cómo exactamente usan el fútbol y por favor destaca algo que te ha impactado positivamente en tu trabajo hasta ahora y algo que crees que está por mejorar. Matt. Hi. Well, thank you, Jürgen. Street League is a very powerful organization because of football. And football in itself is a great thing, but when you put football together with what it can actually achieve, it becomes so incredible. And I've been very fortunate to run Street League for 6.5 years and to see the power of football in action. So I think for me, the highlight of all of this would be when you see, in our case, a young person change their life and go on and get a job or find some stability in their lives and get some economic stability and really transform themselves. I think that has to be the highlight. And I'll give you one example. There's a guy called James who came to us. And James was a tremendous footballer. I mean, absolutely incredible at football, but really not incredible at sorting out his life. He had no idea what he wanted to do. And for a long time, we helped James, and he became part of our team. We play football together in our academies where we do our work. And through that team, his confidence grew. And at the end of the course, James set out into the world of work, but it wasn't easy.
and he had lots and lots of problems along the way. And each time he had problems, the team was there to pick him up and to hold him. The team that had formed on the pitch was there to help him into work. And this carried on for about 6 months, and James just couldn't find a job. He really struggled. And eventually, I found him a work placement with a friend, a colleague, in her business. And she took him on for 2 weeks, and this was in the August. And he did very well, and he really enjoyed it. But then she said, I've got no jobs until January, so 6 months wait. So I thought, this is going to be it. James is going to go back to where he was, and it won't be very good for him. But the team was there, again, to pick him up and to carry him through. And he went back in January, applied for the job, and he got the job. And the reason I'm highlighting James is because 3 years on now, he's actually working in Australia for Sarah's company, running his own team. He even met his girlfriend at work. You know, he has a life, he has a sustained economic ability to go forward, and all of that was from the power of football. So for me, I see that every single day. You asked me what a negative side would be. Well, we've just done a really interesting exercise at Street League. We measure all of our progress of every single young person. And it's not all success stories like James. In fact, quite a few young people we can't work with. And we find it very, very difficult because the type of young people we're working with are hard to engage and are hard to work with to get a result. Now, normally, particularly in the UK, you would just go on and talk about the good things that you've done. But this year, we've decided to also highlight what hasn't gone well at Street League. So in our annual report, we're just about to publish, we talk about 109 young people who we couldn't help for various reasons, like they had serious drug problems or the course wasn't for them and they fell out of the course, but Street League was unable to support them. And to me, that is not a good thing for us. We need to examine what we're doing and move forward. But in talking about it, we're able to be transparent and open and look at it. Talk about 109 people we didn't help, but also talk about 1,281 people we did help. I think what we can learn, thank you very much, Matt. I think what we can learn from this intervention is the importance of failure and the transparency around it in order to actually learn from it. And I also think that this makes a huge difference between, let's say, what we are used to in the industry of football, where the whole paradigm is around exclusivity. In this space, to be successful, we need to be inclusive because the only thing that drives us is to maximize social impact at the end, and we can only do it if we learn from our mistakes. So I think that's already one thing we should actually be aware here. Maria, so glad to have you here. Maria is running the Barça Foundation now for 5 months. It feels to her like a year and a half. You're coming in from a humanitarian background, if I may call it like that. Mm-hmm. This means, and I'm just becoming aware that I'm speaking English, but I just continue. This means foundation in Spain, but also Doctors Without Borders. So I think this is quite an interesting experience to move now into football. What has been so far the thing that thrilled you most and the thing that made you most think if you shouldn't reevaluate of what the foundation is doing? Gracias, Jürgen. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Encantada de estar aquí hoy. Como decías, Jürgen, bueno, yo llevo 5 meses como directora general de la Fundación del Barça. La verdad es que ha habido una apuesta del club por reforzar todo el papel social que ha de asumir un club como el Fútbol Club Barcelona, porque, bueno, la Junta cree en ello, pero además sabéis que somos un club propiedad de nuestros socios, de más de 150.000 socios, lo que implica una gobernanza democrática, y en el ideario de estos socios también está que una institución como la nuestra asuma un papel y un liderazgo mucho más social y de contribución, ¿no?, en la sociedad que formamos parte. Respecto, bueno, para mí, yo creo que el fútbol y el deporte tiene un potencial enorme en cuanto a pasar ciertos mensajes en la esfera pública.
Cuando me ofrecieron venir como directora general al club, pues fue una de las cosas que pensé que tenía este potencial y que se podía aprovechar, ¿no? Y tener una influencia en la esfera pública, en los debates más importantes que afectan a la sociedad. Y creo que esto se puede implementar, ¿no? En estos momentos acabamos de definir un nuevo plan estratégico en el que bueno, pues la Fundación va a centrar sus actividades en todo lo que es la prevención de la violencia, el acceso a la educación y también toda la parte de exclusión social. Y a partir de aquí vamos a empezar a andar y a correr camino y a tener realmente bueno, pues ese liderazgo o ese impacto social, ¿no? Lo que más me ha sorprendido respecto a mi histórico en Médicos Sin Fronteras, otras organizaciones, con el tema del deporte, es que realmente del deporte aplicado a causas sociales y a tener un impacto social, es que yo he visto que hay muchas iniciativas, están poco estructuradas, hay pocas alianzas globales y luego también tampoco hay estándares de calidad de actuación ni de medición. Yo creo que, por lo que he visto de los proyectos, puede tener un impacto enorme y lo sabemos y lo vemos cada día, pero quizás no existe esta profesionalización para poder demostrarlo con datos y de una forma mucho más sistemática. Y ahí es donde me parece que hay un largo camino que recorrer. Creo que deberían haber muchas más alianzas y muchos más estándares definidos, porque al final, cuando estamos hablando de dedicarnos al mundo social y tener realmente un impacto, lo que hemos de enseñar es el retorno. Es decir, cómo esto ha cambiado la vida de miles de personas a las que estamos intentando ayudar o cómo este mensaje ha calado para realmente cambiar actitudes. Muy bien, me alegra mucho tu contribución porque reconfirma, digamos, la posición también de la Fundación del Barça, que, digamos, que como han venido en el pasado, cambiado ciertos paradigmas ya, ¿cierto? El trabajo con UNICEF, y vamos a hablar enseguida, ha sido, digamos, un game changer, si lo queremos llamar así, porque nunca había existido una relación de esas antes. Ahora quisiera como entender más de cómo ha funcionado hasta el momento y qué les ha motivado a prolongar la colaboración. Lo otro, digamos, que haya una contribución de los jugadores a la fundación que está establecido en el contrato, me parece que no es estándar en Europa y podemos de pronto con Federico mirar un poco en esa dirección. Pero a lo mejor lo que acabas de decir con las alianzas es algo donde también el Barcelona puede de pronto marcar el paso y ser de pronto entre los primeros que pasan por esta próxima barrera, ¿no? Porque realmente yo creo que refieres a lo que yo al principio decía con respecto a la exclusividad y la inclusividad, si eso es una palabra en español. Decir que si tu meta es ser el mejor, a lo mejor exclusividad es algo que te lleva allá, ¿cierto? El mejor socio, la mejor marca, la mejor no sé qué, los mejores jugadores, etcétera. Todo mejor que los demás. Pero para lograr impacto social, todo es, creemos saber que solo podemos lograr solucionar problemas de nuestros tiempos si trabajamos todos juntos. Y es todo lo contrario a la exclusividad. Bueno, muchas gracias por esto. Bueno, Rodrigo, ya tienes la entrada pavimentada para seguir hablando de cómo ha sido la experiencia con un club de fútbol para una organización como UNICEF, ya en el segundo ciclo, si lo entiendo bien. No, por supuesto, Jürgen, colegas, buenas tardes. Para UNICEF ha sido una experiencia muy enriquecedora poder tener esta alianza con la Fundación del Fútbol Club Barcelona ya por más de 10 años. Como lo han mencionado, es una iniciativa que no se había visto antes en ningún club o en ninguna federación o ruling body. Y en la realidad pues, ha permitido que trabajemos en grandes proyectos, ha generado recursos, ha generado visibilidad
a la causa de UNICEF y también creo que también le ha generado al club un aprendizaje importante de cómo una institución ganadora que tiene valores fuertes, sólidos como el Barcelona, sumando esfuerzos con una institución que tiene transparencia y un alcance global, realmente pues han hecho una alianza ganadora. En el caso específico de Brasil, por ejemplo, y considerando el tema del panel, de la charla de hoy tarde, gracias a esta alianza hemos podido desarrollar un trabajo muy intenso en la inclusión social por medio de la práctica deportiva de niños y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad, que generalmente en el modelo tradicional, si bien es cierto, cada vez más son incorporados en el sistema educativo. Cuando llega la hora de educación física, son separados, ¿no? Tienen una metodología, tienen pues una tipología deportiva diferente que a su vez pues sigue excluyéndolos. Gracias a esta alianza pues pudimos desarrollar un programa que se llama Puertas Abiertas para la Inclusión, un programa de formación profesional para profesores, gestores escolares, autoridades públicas, mediante el cual pues obviamente se enseña cómo este profesor, cómo esta escuela puede insertar a estos niños por medio del deporte, dándoles un cambio trascendental en sus vidas. O sea, hemos podido comprobar que a través de este proyecto, pues muchos niños que eran tímidos, que estaban excluidos, a partir de la práctica deportiva junto a sus compañeros de clase, pues han mejorado su vida, han mejorado sus habilidades psicomotrices, sus habilidades cognitivas, su relacionamiento social, y a su vez sus coleguitas, la escuela también ha mejorado pues, en esta acogida. Ese es uno de los casos principales, ¿no? UNICEF cree firmemente que el deporte, y en específico el fútbol en este caso, es una herramienta que a través de una alianza como con el Barcelona puede llevar mensajes a nivel global, realmente puede cambiar situaciones, puede tener impacto local en cada uno de los países que la alianza apoya, porque no solo apoya en Brasil, también lo hace en Sudáfrica, Ghana, China, y en diferentes temáticas en cada uno de los países. Pero bueno, el Barcelona es uno de los casos. Antes habíamos trabajado con otros clubes, en Boca Juniors en Argentina, el Manchester United en Inglaterra, pero siempre a partir de la visión que UNICEF tiene del deporte, que el deporte es una herramienta para garantizar el acceso a otros derechos. Es decir, en sí es un derecho, pero por medio del deporte se abre la puerta. O sea, el apelo que tiene el fútbol es increíble a través de la captación de chicos, chicas para programas sociodeportivos basados en el fútbol. Puedes construir liderazgo, puedes construir una vida sana, una vida saludable, puedes crear principios. Nosotros pensamos mucho que hay que enseñar el deporte, hay que enseñar bien y a gustar a los chicos del deporte, y hay que usar el deporte para enseñar encima o más allá del deporte. Y a partir de eso pues hemos establecido nuestro trabajo en el caso específico de Brasil. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Puedes también mencionar algún deseo de mejoramiento en la relación con los clubes, o digamos algo que no ha funcionado tan bien, o donde crees que hay más potencial de lo que hasta ahora se han podido acceder? Voy a hablar en términos generales. Los clubes casi todos nacieron con un fin social. En la época industrial, de la revolución industrial, al final de 1800, finales de 1800, realmente los clubes de fútbol en casi todo el mundo y casi todos los clubes fueron fundados con un fin social, un fin de proporcionar a la comunidad, a los trabajadores, una actividad de esparcimiento lúdica que pueda agrupar a la comunidad. Ahora vemos que cada vez más es el opuesto. Se busca la elitización, se busca el alto rendimiento, se busca un poco la exclusión. Tenemos estrategias de precios, estrategias de mercados, y realmente se va dejando a nivel general a la comunidad detrás, sin darse cuenta de que, por ejemplo, un club, el poder que puede tener un club para mudar la realidad de su entorno próximo, y ahora con la globalización para mudar la realidad del mundo, es muy grande. Realmente un caso que también es bueno para destacar es el tema, por ejemplo, la Premier League. Ellos, casi el 20% de los ingresos de los derechos de comercialización, que son 5 billones de libras esterlinas, lo destinan para trabajo comunitario de los clubes en diversas áreas.
Entonces, eso demuestra que es algo que está comenzando a funcionar. Yo creo que un gran game changer que abrió mucho los ojos al mundo y a la comunidad del fútbol fue la alianza con el Barcelona. Luego, por ejemplo, otras alianzas, otras instancias como la Premier League lo tienen dentro de su codificación, dentro de su reglamento de clubes. Ellos tienen que hacer trabajo comunitario y eso genera un impacto, no solo en Inglaterra, más también fuera de Inglaterra. Entonces, realmente yo lo que me enfocaría, aprovechando este espacio, es que no nos quedemos solo en la punta de la pirámide, en el deporte de espectáculo, sino que veamos cómo esos chicos que llegan a jugar en un equipo profesional, el camino que ellos tienen que recorrer, muchas veces no es un camino amistoso, no es un camino lleno de flores como lo presenta la prensa, sino que muchas veces es un camino en el cual hay violaciones de derechos, explotación, abuso. Y en Brasil tenemos una estadística que un chico en 3.000 que entran a una categoría de base llegará a firmar un contrato profesional. Y los otros 2.299 pues son dispensados por los clubes, sacrificando su educación, su infancia y sin un plan B. Yo creo que es momento que el fútbol empiece también a cuidar un poco la cadena productiva, porque cada vez más y más, si no hay un acceso para todos a la práctica del deporte educativo, lúdico, en la base, cada vez vamos a tener menos jugadores en la punta. Y eso es importante considerarlo. Si no trabajas en masificar ese deporte, que sea inclusivo, que sea para todos, difícilmente vas a conseguir talentos en la punta. Cada vez más es complicado y obviamente pues tiene su impacto en las finanzas, tiene su impacto en que ahora los chicos no quieren jugar fútbol, prefieren estar en el móvil cazando Pokémon, prefieren estar jugando PlayStation, prefieren estar jugando patineta, yo no sé, cualquier otra cosa, y cada vez menos hay un interés en el fútbol. Entonces, si no trabajamos todos juntos, porque todos esos niños y niñas puedan acceder al deporte sin estar pensando, ese es bueno, ese es el que vale la pena y los otros descartados, en el mediano plazo el fútbol va a tener un impacto inclusive económico. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Y yo creo que incluso agregaría que incluso mirando a los que llegan, ha sido un problema el sacrificio que muchas veces han tenido que pasar para poder llegar en el momento de terminar la carrera. Así que yo creo que lo que tú dices aplica no solamente a los que no llegan, sino incluso a los que llegan. Me gustó mucho lo que decía María en términos de, digamos, medir el impacto y cómo estandarizar, digamos, qué significa calidad, qué significa éxito en este espacio, ¿cierto? Y yo creo que basado en lo que dice Rodrigo, también sería bueno como mirar cómo medimos el impacto positivo donde el fútbol asumiera el tema que nosotros discutimos aquí, el fútbol para la sociedad, como una oportunidad que incluso le fortalece el negocio. Yo creo que también por este lado es muy bueno empezar como a medir el potencial impacto positivo en la economía del fútbol al asumir esto como parte de su responsabilidad. Federico, te tocó esperar bastante. I switched to English for you. You're representing the European Club Association here. This is more than 200 clubs in more than 50 countries. If I understand it right, it's all football clubs that participated at some point in European competition. This is a huge stakeholder group, and it's all football clubs. Please tell us where does social inclusion happen in your work? And specifically, I would be interested to learn about successes and failures around the shared and collective investment into the support of refugees in last year's campaign. Good afternoon, everyone. Thank you, Jürgen. So yes, I represent the European Club Association. We have 220 members, so all football clubs from all over Europe, 9 clubs from Spain. Let's say, a bit differently than my colleagues on stage, our core business is not social. We represent the clubs at the political level towards stakeholders like UEFA, like FIFA, FIFPro, and the European Commission, for example. However, we know, and as Rodrigo said, that most of the clubs are born with a social element in them.
And so what we try to do in our association is really to promote what these clubs are doing at their local level. And as well, last year, for example, we did a pan-European campaign. So in the middle of the refugee crisis last year, we decided that all the participating clubs, so the clubs that participate in Europa League and in Champions League in the group stage, which means a total of 80 clubs, would donate €1 of every ticket they would sell in the first home European game. And so thanks to this initiative that we entitled 90 Minutes for Hope, we managed to raise €1.3 million in a couple of months. And that we donated, actually this money we donated to two organizations, so to UNICEF and to Save the Children, two organizations that focus their work on children refugees, towards the refugee crisis in Europe. That was let's say, the aim. So this was a very important initiative as well for organization to see that actually the clubs together, jointly, they could work all together for one common goal, and to see that this great amount was raised in a couple of months. Of course, it was not always easy. This campaign showed us that, for example, in some clubs in some countries just could not participate for example, the hostile political environment in their countries, where the refugee crisis is badly seen by the government, or some clubs actually participated, but they could not communicate around it because the fans were boycotting the club. Some fans didn't come to the game because they knew that some clubs would participate. They created as well, we had hashtag 90 Minutes for Hope, hashtag 90 Minutes for Hope, and some clubs, fan groups, they created the Stop 90 Minutes for Hope hashtag, for example, opposing our project. So we had some, let's say, some difficulty in some country, but as well some great points, for example. So as I said, we asked the clubs that would participate in Europa League and Champions League group stage. We had the club, part of our membership, from Faroe Islands, that never participate in Europa League, never participate in Champions League, and probably will not in the next lot of years. However, this club, they said, we want to be part of this initiative. And what they did is that at the local championship game, they said, we do the same. €1, one fan at our game, €1 we donate. And they were probably not even a refugee in Faroe Island. They were not. They had 258 supporters, and they donate €258 just to be part of this campaign. So this really showed us that the clubs united together can really make a big impact in this area. Very good. I think what we've heard so far is that there are bridges being built between the football industry and social inclusion through football, but that we're still looking at, rather than two sides of the same coin, we're looking at two different worlds with two different game rules. How success is measured and how work is being performed. Just quickly back to you, Matt. What was the reaction of when you were starting to speak about failure in your annual report? I mean, I know that it's not yet published, but you have had reactions already. Can you just reflect quickly on that? Yeah, there's definitely not a culture to speak about failure in the charity world. If you look at any charity's annual report, it will tell you how brilliant they've been all the way through. And I think you become a little bit numb to it. You sort of look at the figures and you think, that's great, that's great, that's great. And what we wanted to do with this annual report was to stop people straight away by saying, actually, we're not very good at this. We've failed to do this. As a way of sort of making it really poignant for people. So people were, shocked to say, okay, but maybe that means that the rest of the report is actually true, and we can spend more time and look at that. And we've had really interesting reactions. So some people have said, that's brilliant, it absolutely, did the thing, stopped me in my tracks, and it made me read every word of your report, and I really appreciate your transparency. And actually other people, mainly from private sector actually, said, why are you doing this? This is really not a good idea to start talking about failure, particularly at the start of your report. Because actually, what if the person only read that page? They would think that your organization has failed. And we had this discussion in our board meeting. Half of the board was saying, we shouldn't do this, and half the board was saying,
yes, we should do this. Unfortunately, the side that said we should do this won, and we went and we're going to publish this. So it'll be interesting to see the reaction from the public. But I as a person who's been in the charity sector for 15, 20 years, I'm tired of the same thing being reported. Charities are very good at telling good stories. They need to also back that up with really good facts that are true, even if they don't tell a good story. Yeah. I think it's very important. I don't know if the audience shares that, but it's also because the readers of such a report are educated in a different way. We're not educated to speak or to read about failures. We're educated to want to see success stories, and success normally doesn't contain failure. If you talk to, for example, tech entrepreneurs, they would tell you, in order to be once successful, you have to fail 10 times, and that's part of the business model. In social, it's not socially accepted that you have to fail in order to be successful. So that's quite interesting. Maria, now you're 5 months, as we learned, into the job. If you had a wish today, or if you could already integrate your wish in the strategic plan you have been working on, what would it be? How would you probably take, although Barcelona is a football club, as we learned, who's already doing a lot, how would you see the next step from understanding what the foundation is doing currently as charity to become part of the core business? Or is that out of the world? No. Imposible. No, nada es imposible si te lo propones. Te lo propongo. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que no hay que perder de vista, ¿no?, el poder que tenemos en nuestras manos a través de este lenguaje universal tan poderoso que es el fútbol y el deporte en general. Yo creo que, pasamos más allá de... El fútbol es un lenguaje universal en donde el peso de las palabras no existe, ¿no? Es donde podemos generar diálogo sin nombrar una palabra, ¿no? Y esto nosotros lo hemos visto a través de numerosos proyectos, ¿no? Mi deseo, como preguntabas, sería que pudiéramos realmente innovar en temas de cómo el deporte puede influir para llevar este lenguaje tan poderoso mucho más allá y cambiar realidades que no están bien o que podrían estar mejor, y que por la responsabilidad que tenemos como empresa o como club deberíamos asumir, ¿no? También en el Fútbol Club Barcelona, por ser quienes somos, 230 millones de seguidores en las redes, más de 600 millones de fans, 700 millones de espectadores, ¿no? Hay esta visibilidad tan grande, ¿no?, y esta fuerza enorme de los deportistas para prescribir mensajes, para cambiar actitudes, como he dicho antes. Esto tiene que hacer que podamos dar este paso, ¿no?, y que innovemos. Qué bien, innovación me gusta. Innovación. Y que podamos identificarnos con 2, 3, 4 temas, ¿no? Yo creo que también el riesgo de todas las organizaciones que se dedican a temas de deporte y en temas sociales es que muchas veces hacemos muchas cosas de forma muy dispersa, entonces perdemos impacto, ¿no? Entonces, realmente concentrar nuestras fuerzas en 2, 3 temáticas que creamos relevantes, que estén, ¿no?, que tengan importancia en los momentos en los que estamos ahora, y poder concentrarnos en esto, porque la dispersión muchas veces no ayuda, ¿no? Y no hablo solo de dinero, también hablo de mensaje, de capacidad de influencia. Sí. Qué bien. Por lo tanto, yo diría concentración e innovación, ¿no? Hacer cosas de forma diferente y de alguna manera poder marcar el camino hacia adelante, ¿no? Qué bien. Me haces recordar, hablando de deseos y sueños, hace un poco más de 20 años, cuando yo empecé a preocuparme por el tema,
a raíz del asesinato a Andrés Escobar en el Mundial de 94, después de marcar un autogol, fue un joven, y tengo que decir, matón con el que trabajamos, que me decía algo que hasta hoy no estoy olvidando, que decía que si se jugara a la paz, como se juega con la misma pasión que se juega al fútbol, se lograría. Y lo interesante es que hoy, después de 20 años, y sabemos todos que Colombia está en este proceso de los acuerdos de paz, que falló ahora con el referéndum, pero ojalá llegue, una de las políticas públicas en este contexto, una de 6, es el fútbol. Se ha desarrollado a convertirse en política pública en un país que quiere lograr la paz y ve al fútbol como un instrumento clave para lograrlo. Rodrigo, otra pregunta. UNICEF hace muchas cosas. Tiene claro qué hace, pero digamos, usa muchos instrumentos, herramientas para lograr sus objetivos. ¿Qué hace el fútbol tan especial, fuera, digamos, el lenguaje universal y digamos, las plataformas de comunicación que ofrece? ¿Hay algo más que pudieras como destacar como experto en el tema de deporte dentro de UNICEF? Yo creo que el fútbol es único en el sentido de que realmente es el deporte de mayor acogida en el mundo y pues, el fútbol en verdad tiene un poder que ninguna otra disciplina deportiva o cualquier otra disciplina artística, cultural, lúdica puede llegar a tener. Entonces realmente creo que el mayor poder del fútbol es el amor, la pasión que despierta un juego de fútbol. Y pues si es bien canalizado esa energía positiva, pues realmente puede generar un impacto mucho mayor de lo que podría, por ejemplo, UNICEF solo a intentar colocar. Entonces realmente creo que, para no extenderme y repetir, o sea, el fútbol tiene un poder único, o sea, tiene un apelo, un gusto, una pasión que muy pocas cosas en el mundo pueden despertar. Y eso creo que es la clave del fútbol. Y creo que esa pasión, ese apelo que tiene, ese liderazgo mundial que tiene el fútbol, tiene que ser bien utilizado. Sí, estoy muy de acuerdo. Estaba pensando cuando hablaste como hablaste tan profundamente de pasión de la campaña de Recife Club de Fútbol alrededor de la donación de sangre. Me impactó mucho cuando era como a tal punto que la afición decía, bueno, ahora que mi club hace este llamado a donar sangre, yo, si dono mi sangre de mi club a alguien que a lo mejor no es afición del mismo club, va a llevar la pasión de mi club con él o con ella. Me recordaba en ese momento cuando se llama la afición inmortal. Lo recomiendo a todos que lo quieran ver, está en YouTube. Muy bueno. Sí, está muy bueno. Muy apasionado. Federico, una pregunta más. Estábamos hablando de inclusión siendo algo que no pertenece al core business del fútbol. ¿Por qué? Well, because we know, again, that the clubs are doing a lot of things for their society, for their community. Barcelona Foundation is doing a great job. We know, for example, from clubs on Northern Ireland, small clubs, very small budget, but they're doing a lot for their community. So most of the clubs in our association are doing a great job for their people. What we try to do in our association on the social aspect is really to put these clubs together, to make the link between them. So what Barcelona is doing, can a club in Azerbaijan replicate part of it with a smaller budget, with whatever, but can they use, and can Barcelona learn as well from a club from Finland? So this is really what we try to do. So we bring clubs together. Last year we organized a workshop, for example, where 60 of our clubs attended just to discuss about CSR, what we call CSR.
we did a publication as well where 64 projects are showcased in that publication. So our role is really trying to promote what the clubs are doing in this field, because we really believe that they're all doing a great job, and sometimes there is a lack of communication, of knowledge sharing between them to just even more increase their reach and their the outcomes of their work. That's really... Yeah, I would even agree with you on that in terms of there is this effort of making information accessible within the clubs. What I would like to promote, and I don't know if this is happening, because it's not, at least not yet, core business of the football clubs, right? They do things, and they do it mainly on their own, as good as they can. But there's so much knowledge outside, which I think football isn't tapping into. So I think there's something we could, and I don't know if that's something we can take from here and have this conversation, how we could make all the information outside of the football clubs accessible to the football clubs, so they can actually maximize the work they are doing. Would you agree? Yeah, I agree. And we're, as well, we're already doing this sometimes. For example, we are contacted by organizations like yours or other organizations that they say, we need to launch a project in Ukraine. Can you please help us with Shakhtar Donetsk, with Dynamo Kiev, to put us in touch with the right person so we know what's going on there, what project they're doing. We're really already doing this. So we really try, because we believe that it's only by linking together different aspects, the different organizations, that we can achieve a bigger result for the society overall. Have you felt like the recent turbulences in football being a reason for clubs or for football in general to open up and be more receptive to innovation, to thinking about, do we have potentially a responsibility that goes beyond what we are doing already, or doesn't it affect the attitude of the club so far? I'm just thinking about, okay, there's an increase in broadcast money and 89% is spent on player salaries. Then there is 600, 700 million leaving the industry through the agents. So it's big numbers that are being pushed within the industry. How can it be that the social part is still seen as something that you can do or you can't do, or at least it's seen as not being core business? So I'm just trying to understand how football is reflecting on the current situation within football. Well, I think that the evolution of money coming in, it didn't really change much on the club's social aspect, because clubs were doing it from the beginning. And as well, one thing that I hear a lot when I speak to the different clubs is like, we do it, but we don't want to publicize, we don't want to advertise what we do in this social part, because it's something that we do for the good, and we don't want to use this to promote our brand for no, use the good part to promote it for money-making kind. So that's really the attitude that I receive the most from the clubs. So yeah, that's actually what we are doing for them in the end. Say, okay, no, but you're doing a really great job. I think it's good to promote this, to share the knowledge that you have. So perfect. Yeah. Good. Somebody would tell me if there's no more time, so I just go on until nobody tells me differently. So we're good in time, I guess. What do we want to take with us from this conversation? I would have actually liked to open this up to the whole audience, but time didn't really allow, and I hope this has been interesting to you. We had agreed before coming here to be as open and transparent and as controversial as possible, so that it would be interesting for you. Would have liked to get some feedback on that. But now, before we leave, what do you take with you from the session? Is there something that inspired you, that motivated you for the next weeks and months and years to come? Yeah, I think for me, just hearing the stories from these guys about how football at a big level, Barca and UNICEF working together and all the clubs across Europe working together, that is real scale for massive social change. And I think that is really exciting. But at the other end, it's also happening in your local communities all over Europe. And the work that Street Football World do
in uniting the organizations like Street League, with over 100 other organizations from around the world who are doing this stuff. It's happening right there in front of you. So I would urge you to look for that, because it can be a real win-win partnership, and they're the best types of partnerships. I think too often the football industry looks at this as so we have to just give money over to a social activity, but it doesn't have to be like that. It can be a two-way process. Because of the innovation that's happening on the ground, because of the high levels of transparency, because of the social standing of what we're trying to do, there's a mutual benefit between the two sides. And similarly for organizations like ours, working with big names, working with clubs, it gives us that huge momentum and that huge power to take our message further as a joint message between football and the social ability of football to make change in the world. And I think that's really important. Very good. María. Bueno, yo me llevo las ganas de reforzar toda la colaboración entre entidades, ¿no?, que tenemos el mismo propósito. Creo que es importantísimo compartir lecciones aprendidas, fracasos y hacernos mejores para que nuestro impacto sea mejor. Esto por un lado. Y luego, bueno, pues también todo el tema de innovación, que ya también implica, ¿no?, ese fracaso. Y sobre todo, yo creo que tanto en creo que ha llegado un momento en la sociedad donde no hay modelos únicos, sino que la unión hace la fuerza. Y toda la inclusión de la industria privada en el tema social creo que es muy importante, ¿no? Y esto va unido a una tendencia que, por ejemplo, la gente más joven, cuando hablamos de los millennials, realmente quieren trabajar en plataformas que quieran tener un impacto social, que quieran cambiar y mejorar su entorno, su sociedad, las problemáticas, ¿no? Y esto es así. Es así. Y por eso hay mucha presión de cara, sobre todo, a las empresas privadas, ¿no?, a meterse en temas de RSC, etc. Y creo que el fútbol, con la capacidad que tiene de incidir y de prescribir, esto no... Creo que la industria del fútbol ha quedado un poco atrás, aunque hayan clubs que realmente, ¿no?, tengan o áreas de responsabilidad social corporativa o fundaciones que quieran tener un impacto, pero que me parece que es algo que debemos empujar, ¿no?, entre todos los que estamos en este área. Qué bien. Rodrigo. Bueno, creo que hemos aprendido mucho hoy. Yo lo que realmente me llevaría es las ganas, el deseo de que toda la gran experiencia que se tiene en el fútbol, en Europa, en el trabajo comunitario, en ese reconocimiento del valor del fútbol, llevarlo pues para América del Sur, Centroamérica, África, donde realmente esta inspiración no ha llegado, donde realmente el trabajo, el uso del fútbol es más mercantilista, donde, no sé, un directivo de un club, un empresario, lo único que mira es el lucro y sin importar la erosión social que tenga que suceder para llegar a ese lucro. Me gustaría mucho poder llevar estas prácticas, este pensamiento para un fútbol que nutre las principales ligas de Europa y del mundo, pero que realmente de casa para adentro deja mucho que desear y hay mucho que aprender. Gracias. Federico. Well, similarly to the others, I believe that, united, this is an area in football, in the world of sport, that we can be doing a lot of things united. So working together with, as you said, with a different organization. We can provide with the football club side. So if there are projects or things to do in the future where the European Association is very happy to discuss and to really help to do more, that the clubs can use even more this social, the reach they have on the community, on their local community, but as well as Rodrigo was saying as well, around the world, to just do good for the society. So it's something that we really want to do even further. Cool. I do have also something to share with you. If we just look at what we have at hand,
I think there's no other way to just actually use it and make the most out of it. We have this jewel in our hands, which is football. Jewel on so many levels, on how much communication platforms does it offer, how many touch points does it offer, how many people does it make passionate, how much is it part of everybody's life. On the other side, there is now a football for good industry, a football for good group. Matt mentioned there are more than 120 already organized. There's more than 300 out there, that we are agreeing on standards, that we are agreeing on how to measure impact, that we know how football is best used to actually create impact. As of today, we're working with 2 million people on a daily basis. But how do we get to the 100 million? Wouldn't it be a goal, an objective for all of us together to not say 2 million, oh, that's a lot. Street football is super organization. No, the potential is 100 million, and we can only get there if we do it together. So I'll take that with me. And if we also take just the fact that the global community has defined also its objectives and also the challenges with the Sustainable Development Goals, which is an agreement of thousands of organizations by 2030 to achieve certain objectives, I think it would be a nice challenge for football to take it on, to say, this is football's contribution to the Sustainable Development Goals by 2030. Imagine. And I think, and that's my personal conviction, there's nothing like football, not even the United Nations, that actually can achieve it. Because it's so massively important to so many people. Muchas gracias al panel. Espero que todos nos merecemos un aplauso. Y muchas gracias por estar aquí.